Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con escritores en 17 Musas y esta vez tenemos la suerte de contar con Cristina Higueras. Cristina, buenas tardes, Cristina, lo primero, Bueno, antes que yo me Sandra, embalo. buenas tardes. Eh, Cristina es más que nada conocida como actriz. De hecho, es muy curioso, Cristina, porque hace 2 días que publiqué la portada, la reseña de tu libro, de tu novela, pues una chica me contesta y dice, ah, que yo no sabía que tenía libros publicados. Y yo, pues sí, sí que tiene. Y efectivamente, y además tienes 4 publicados y uno que acaba de salir o va a salir próximamente. Bueno, próximamente no, estoy escribiéndolo, ¿eh? Y Ah, todavía falta porque además he estado bastante ocupada estos últimos días porque no sé si sabes que se ha estrenado en el Teatro Lara un espectáculo que yo sí. dirijo, que se llama Ujú. La Saga. Entonces he estado bastante liada y yo cuando escribo necesito una concentración total y además soy muy lenta. Y Así que estoy, llevas, digamos, en proceso. Se ajá, publicará el año que viene. muy bien. Pues bueno, pues durante los últimos años, Cristina Higueras lleva compaginando su carrera de actriz con una brillante trayectoria literaria. Su novela El error de Clara Unman ha sido finalista del prestigioso premio Celsius, que concede la Semana Negra de Gijón. El personal estilo, la originalidad de sus historias y la forma de perfilar los personajes la han hecho merecedora de un destacado lugar dentro de la novela negra actual. Es licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su labor como intérprete incluyó haber protagonizado, entre otras, obras teatrales como Magnolias de Acero, Sola en la Oscuridad, La Calumnia, Agnes de Dios o Natalie X, y series de televisión como Hermanos de Leche, El Secreto u Obsesión. Ha participado también en distintas producciones internacionales. Posee el Premio Mostra de Valencia, su trayectoria artística y el COPE Cadena 100 de teatro. Pues la verdad es que tienes un currículum bastante bueno en cuanto a la combinación de tantas artes, tanto teatro como cine. Creo que comentaste que cuando nos conocimos en Alicante Noir que también habías escrito guiones. Lo que hice fue adaptar mi novela, mi primera novela negra, El Ajá, extraño del ayer, al cine, porque hubo una tentativa por parte de una productora de llevarlo al cine y me encargaron que yo hiciese la propia, vamos, la adaptación cinematográfica de mi propia novela. Entonces yo, El error de Clara Normal lo tengo guionizado para cine, que por cierto es muy complicado adaptar una novela al cine. pasar la guión. Claro, sobre todo porque una novela tiene 250 páginas aproximadamente, 300 aproximadamente, y un guión no puede pasar de las 90, 95. Entonces, claro, tienes que sacrificar muchas cosas, personajes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve haciendo la adaptación del Estaño del Ayer, que un personaje que a mí me gustaba mucho la novela, que es Ujú. Vicky Sánchez, una presentadora de televisión muy sensacionalista, y a mí ese personaje me gustaba, pues lo tuve prácticamente que sacrificar entero, Ajá. porque digamos bueno, que no aportaba el peso suficiente, o sea, no tenía la importancia suficiente en la novela, en el conflicto, y entonces algo tenía que sacrificar, y una de las cosas que sacrifiqué fue ese personaje, aparece, pero muy, muy tangencialmente. Pues en cuanto a las novelas que tienes publicadas, es El extraño del ayer que has comentado, El error de Clara Ullman, que es por la que quedaste finalista en el premio Celsius, y Consuelito de la Ascensión. Consuelito de la Redención es una novela de humor Sí, que Pasa me publicó, pero cuando yo estaba empezando, imagínate, o sea, no ajá. tenía nada que ver con todo esto que he hecho ahora y con mi O trayectoria. sea, que esta es la primera, entonces. Esa es la primera, Consuelito de la Ascensión, que se publicó en el año 90 y tantos, no me acuerdo exactamente, y Ajá. es una novela de humor que yo escribí pues basándome en anécdotas que a mí me pasaban en las giras de teatro. Ujú. Entonces, la novela picaresca me ha gustado siempre mucho. Entonces le di un tono de novela picaresca para contar las aventuras y desventuras de esta actriz
joven que le pasa de todo. Pero bueno, eso fue una anécdota, digamos, en mi carrera. Yo no tenía intención de seguir escribiendo habitualmente. Vamos, a mí me gusta escribir y siempre me ha gustado, pero no tenía intención de publicar. No sé, Ah, lo consideré como una anécdota, ¿no? En mi carrera. Pero muchos años más tarde, bueno, las cosas que tiene la vida, ¿no? Pues Imelda Navajo, la directora de la Esfera de los Libros, me ofreció publicar El estaño del ayer y a partir de entonces, pues he ido enlazando una novela con otra, porque, no sé, le he cogido gustillo al tema, los lectores han recibido bien mis novelas ujú. y me ha dado muchas, es algo que me ha dado muchas satisfacciones. Todo esto, claro, lo he compaginado pues con mi trayectoria de actriz y ahora ya te digo, incluso dirigiendo teatro, ¿no? Estoy compaginando, pues digamos, esas dos facetas. Las dos facetas. Pues lo primero que te... Bueno, y luego, evidentemente, la última novela que has publicado, que es Soy tu mirada. Uh -huh. Eh, bueno, tú ya sabes, porque te lo he dicho, que me ha gustado mucho tu novela. Eh, y la verdad es que la sinopsis no da ninguna pista de qué va la novela realmente. Uh -huh. Porque la sinopsis la voy a leer para quien no haya leído la novela y dice, ¿qué pasaría si solo conocieras sus ojos y sucumbieses a su mirada? ¿Y si esa mirada te empezase a seguir, anticipándose a tus deseos, la encontrases en todas partes y la atracción inicial se convirtiera en la sensación de estar permanentemente bajo observación? ¿Quién se está adelantando a tus pensamientos, a tus movimientos? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? Justo a la irresistible fascinación que empiezas a sentir por quién está detrás de esos ojos y el desconcierto y la necesidad de resolver el misterio. Empieza a crecer un miedo a lo desconocido que nunca había sentido. Esta es la historia de Nora Salinas, una respetada jueza con una vida aparentemente normal que, inmersa en el mundo de las redes sociales, asiste a cómo un pasado tenebroso irrumpe con fuerza en su presente. La verdad es que no dice mucho de lo que realmente es la novela. Guardas Claro, la incógnita hasta en la sinopsis, totalmente. Porque en sí, yo es principio, que yo sí, creo que las sinopsis no deben. Yo a veces pues me doy una vuelta por las librerías y miro la sinopsis de algunas novelas y digo, pero bueno, si me están contando todo. Desde mi punto de vista, una sinopsis tiene que provocar la curiosidad del lector, pero sí, sin contar gran cosa. Si quieres descubrir qué es qué es de lo que trata la novela y la historia, pues bueno, pues cómprala o hazte con ella o vete a una biblioteca y pídela, pero sí, léela, ¿no? Léela. sí. Entonces, ya te digo, yo siempre soy partidaria de que la sinopsis sugieran, nada más. Sí, pero aquí lo que sugiere es que hay una relación a través de las redes. Eso es. Pero es que Eso, realmente los dos temas fundamentales que trata Soy tu mirada sí, es cómo las redes sociales, la tecnología en general, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos sí, y sí. el poder que tienen para modificar e incluso falsificar la realidad. Y el otro tema que trata es el del acoso infantil, que Sí, ahí desde no luego, está. eso es terrible. Eso es terrible. Y yo creo que has empleado parte de la técnica cinematográfica, porque es muy visual. Realmente en ese momento sufres. Yo como lectora he sufrido. En ese momento, cuando me he imaginado, no, lo he visto, por las descripciones como haces, que haces, que no son unas descripciones muy enrevesadas ni muy abundantes, pero por eso que te digo, porque son muy visuales. Lo ves en tu Eh, cabeza. Sí, es que para mí menos es más, siempre, Mm, ¿no? Entonces yo cuando escribo, si puedo decir lo que tengo que decir en dos frases, prefiero hacerlo que en cuatro. Y luego, mm, por otra parte, mi condición de actriz, estoy convencida de que marca mucho mi estilo literario. ajá, Porque, como tú bien dices, yo imagino primero las imágenes y luego las traslado a palabras. sí, sí. Yo siempre digo que escribo de pie, evidentemente no es algo literal, pero yo no doy por terminado un capítulo hasta que no me pongo de pie, lo leo en voz alta y lo interpreto, porque son muy dialogadas, como ves, mis novelas Sí, todas son muy sí, dialogadas.
hay mucho Entonces, diálogo. hasta que no me suena bien aquello, no lo doy por terminado. Claro, porque es que el tema es que empiezas con la duda. Tenemos el personaje, la jueza maravillosa, que encima es totalmente recta, que con el caso que lleva en el que podría estar implicado, no está implicado, pero tiene relación su marido porque pertenece al mismo partido político. Sin embargo, ella sigue adelante. O sea, de momento le dices, esta mujer es la perfección. Y claro, luego, pues es que tampoco puedo contar mucho sin hacer spoiler. No me hagas spoiler porque entonces nos cargamos la novela. Exactamente. Y es que luego aparece la otra historia, que es una primera persona, que por eso creo yo que empatizamos tanto con ese personaje, aparte de que nuestras carnes, el que más, el que menos, o la que más, o la que menos, ha sufrido. Y porque, claro, lo del acoso entre chicas, porque las dos protagonistas, las dos personajes son femeninos, entre chicas no se oía tanto, siempre eran los chicos los que eran los acusadores. Entonces, esa perspectiva femenina a mí me ha gustado mucho, la verdad, porque realmente ocurre y Mm. ocurre tal como lo expresas en la novela. Lo sé por casos conocidos. Entonces, la verdad es que ahí luego planteas bastantes preguntas sobre la ética, la moral. Ahí hay bastantes cosas que pensar sobre la justicia, si realmente hay justicia o no. Y, y bueno, es que no sé cómo explicar todo lo que quiero decirte sin, Hay esto, algo que siempre me ha sin preocupado contar. y por eso me he detenido y un tema fundamental de Soy tu mirada es el acoso infantil, Mm, porque yo siempre he sido muy consciente de que los primeros años de la vida de un ser humano, lo que te pase, para bien o para mal, te van a marcar el resto de tu eso es existencia. completamente de acuerdo. Entonces, a veces los adultos no damos demasiada importancia a eso. Bueno, son cosas de niños, Ujú. hablamos mal a los niños, lo tratamos mal sin darle importancia y no Son tenemos... chiquilladas, es decir, Son son claro, chiquilladas, o que y no eres muy débil, tienes que hacerte fuerte. Es que, claro, las palabras pueden hacer mucho daño aunque las digas con la mejor intención. sí, y por eso, como a mí es un tema que me ha preocupado siempre, lo trato en Soy tu mirada, enlazándolo con la otra historia, ¿no? Por eso, como tú bien has dicho, la historia está contada en dos planos, en pasado y en presente, y también hay una parte en primera persona y hay otra parte que está Tercera, contada por un narrador omnisciente, ¿no? exactamente. Entonces, yo lo que hago es ir alternando esos dos planos de tal manera que mi pretensión es que sea el lector o la lectora quien piense que está marcando su mirada, está marcando el ritmo de la narración. Y Sí, según va avanzando en la historia, se va dando cuenta de que en absoluto es así y que nada de lo que el lector o la lectora piense que está pasando, en realidad es lo que está ocurriendo. Parece un trabalenguas o enrevesado, pero si doy más detalles, haría un claro, spoiler que no quiero hacer. ahí Entonces, está el problema, que no se ahí pueden dar más detalles. la cuestión es quién y es decir, yo lo que he hecho ha sido montar un rompecabezas que le doy las piezas a los lectores Sí. para que las vayan ensamblando, de tal Mm. manera que según van armando el puzzle, se van a ir dando cuenta de lo que pasa en realidad. Sí, porque realmente esto es un puzzle, Sí, así un está puzzle construido. total. Lo vas leyendo y tal, y vas pensando quién es quién, por qué, cómo. Eh, Yo casi lo pillé más o menos por la mitad, lo pillé prontito. Bueno, pues eres de las que antes lo ha pillado, porque hay gente que no descubre lo que está pasando hasta las últimas páginas de la novela, los últimos capítulos. Sí, a mí lo que me descolocó es lo de las redes. Ujú. Claro, que
tampoco puedo decir nada, porque si no ya No me nos hagas meteremos. spoiler. Es muy peligroso con esta novela. ¿Y qué te vamos a comentar más? Eh, ¿Por qué género negro? ¿Tú crees que es el que mejor define o describe lo que es la sociedad actual? ¿Que ese género es el que mejor puede mostrar que los males de esta sociedad? Digamos que tiene, puede ser el género negro, puede ser cualquier otro género. En mi Ujú. caso, yo escribo género negro porque es donde me encuentro más cómoda, porque yo digo a veces, bueno, me lo tengo que hacer mirar porque a mí las historias cada vez me salen más oscuras, además. Algo debe pasar en mi cabeza, ¿no? Y además, supongo que me he decantado por este género porque yo siempre, a mí siempre me ha fascinado la novela negra y el cine Negro. clásico americano negro basado en las grandes novelas negras de Patricia Highsmith, de James Ajá. M. Cain, de Raymond Chandler. Entonces yo descubrí, siendo adolescente, este cine y que me fascinaba y en consecuencia empecé a leer las novelas en las que estaban basadas esas películas. La misma Y trayectoria hice yo. y es un género que a mí siempre me ha gustado, me ha fascinado. Y como a mí me gusta escribir lo que me gustaría leer, Ajá. pues seguramente me he decantado por el género negro, porque yo leo mucho género negro también y veo mucho cine negro, sigo viéndolo. Es decir, es, es un género que a mí me gusta mucho, me gusta especialmente. Y además, la novela que has escrito se parece mucho a las de Patricia Highsmith. Incluso a las de Bueno, Ruth Rendell. La que más me ha recordado también, de todas formas, es una de Ruth Rendell, ¿eh? que es de cara de piedra, una cosa así, No la he leído. que está muy bien. Está muy bien, muy bien. Ya me recordaré el título y ya te lo paso, porque Bien, muy bien, está la leeré. muy bien y no sé, en la descripción de los personajes y demás, le veo algo de parecido a tu novela. Eso Pues sí. que me hayas mentado a Patricia Highsmith, pues para mí es la mejor alabanza que me puedes hacer, porque para mí yo soy una gran admiradora de toda la literatura de Patricia Highsmith. Me gusta mucho su estilo, ese estilo que tiene tan, tan sobrio, tan Es violento, elegante, pero al mismo tiempo es duro, porque tampoco muy duro, esconde lo que ocurre. muy duro, sí. Entonces, pero Pero sí, muy sobrio también, sí, muy directo, sin adornos innecesarios. Me gusta pues mucho el eso. estilo de Patricia Highsmith. Sí, de hecho, sus novelas no son muy largas por lo general, son más Mm. bien cortas, 200, 300 páginas y son novelones. ¿Y qué más te iba a decir? Pues volviendo a lo del acoso, la maldad en los niños. En alguna de tus otras novelas, que no las he leído, por cierto, eh, ¿recoges también este tema o ya o hablas de cualquier otro tema de la sociedad? ¿También recoges lo que es la maldad, la infancia? No se tratan de una manera, no es un tema tan protagonista como en Soy tu mirada, pero tanto en El extraño del ayer como en El error de Clara Ullman, la trayectoria de los personajes en los primeros años de su vida se recoge también y de Ajá, alguna manera también les marca. Bueno, sobre todo en El extraño del ayer, claramente. Lo que pasa es que no es un tema tan protagonista como en Soy tu mirada. Digamos que está ahí, está apuntado y la infancia de tanto de Clara Ullman como de Loren Barceló, que es la protagonista ujú, de El extraño del ayer, lo que les ha ocurrido en la infancia es muy determinante. Tampoco voy a decir por qué, porque me gustaría que la leyeses tú y quien nos está escuchando claro. las dos novelas, El extraño del ayer y El error de Clara Ullman, muy diferentes entre sí, no tienen nada que ver. Pero sí, es un tema que a mí me inquieta y claro, y siempre de alguna manera pues está presente en mis historias. Y
Y tocas también el tema de la corrupción y cómo Sí. los partidos de uno u otro signo, porque aquí no haces menciones, eh, intentan manipular incluso a los jueces o forzarlos Mm, cuando hay un familiar por medio, además, con más facilidad. mm. Sí, al final es hasta dónde la justicia es justa, Sí, permite la redundancia, ¿no? Eh, y, y también lo que intento subrayar es que nada es blanco ni es negro, sí, eso ¿no? es lo que he pensado yo, que nada, nadie es muy bueno ni nadie es muy malo. Nadie es bueno ni es malo, cada persona tienes motivos y causas por las que hace determinadas acciones, ¿no? Y a mí no me gusta, como habrás visto, yo intento no juzgar, Ajá. no juzgar. Yo intento no juzgar Es porque verdad, no lo dices en ningún momento. Pones las dos, las dos líneas en paralelo y nos dejas a nosotros decidir. sí, porque la vida es Más así. O sentido. sea, creo que tanto los personajes en una novela tienen que tener aristas, matices, como somos las personas, ¿no? Eh, Que no somos ni malas ni buenas, ni blanco ni negro. Las personas nos vamos haciendo de una determinada manera por las cosas que nos pasan, sí, eso está por claro. las vivencias que tenemos. Ujú. Entonces, a mí me preocupa mucho que los personajes estén llenos de matices, de aristas y de contradicciones, porque los seres humanos estamos llenos de contradicciones. Ujú. Entonces, intento traspasar a los personajes todas estas cuestiones, porque yo no quiero hacer personajes de cartón piedra, quiero construir personas, personas Ajá. creíbles, que el lector o la lectora salga de su casa y pueda tener la sensación de que se la puede encontrar en la puerta de la calle a cualquiera de los personajes, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es lo que yo pretendo. Si lo consigo o no, ahí están los lectores que son quienes tienen que decirlo. No, pues como ya te decía, a mí me ha gustado mucho porque primero la mezcla de capítulos con las dos historias, intercalándolos, hace que el ritmo sea maravilloso. Maravilloso en el sentido de que no te desenganches de la novela. Cuando yo, por ejemplo, leo, creo que le sucede a más lectores, te metes en otro mundo. Y eso es porque el escritor hila en condiciones todos los capítulos para que tú no te puedas decir, bueno, lo voy a dejar un ratito y ya seguiré luego. No, porque te queda la duda de qué va a pasar a continuación. Yo tengo una obsesión, es Sí. no aburrir. Eso, yo he producido, además de actriz, yo he producido teatro durante casi 20 años, mis propios espectáculos, y era algo que yo tenía siempre que me preocupaba mucho, no aburrir. Yo creo que cualquier manifestación artística, sea teatro, sea un espectáculo o sea una novela, tiene que, no es que pueda ser compaginar, se pueda compaginar el entretenimiento con llevar a la reflexión. No, yo creo que debe compaginar el entretenimiento con llevar a la reflexión, porque a veces pensamos que cuando una novela es muy densa, cuando una novela es muy llena de reflexiones, bueno, pues de peso, digamos, tenemos la idea de que va a ser mejor que una novela que va a ser más entretenida, ¿no? Y yo siempre he estado en desacuerdo con esto. Creo que debe ser perfectamente compaginable la calidad con el entretenimiento. Y eso yo lo he llevado a la práctica como productora teatral y como actriz, Ujú. y también lo quiero llevar a la práctica como autora literaria. Para mí es muy importante tener enganchado al lector o a la lectora durante las 300 o 300 no, no me acuerdo cuántas, mira, tengo aquí la novela, a ver cuántas Pues páginas tiene. 370, 370. 373 páginas. Pues durante 73. 373 páginas, Sí, sí, yo también yo la tengo aquí. mi objetivo,
mi objetivo es tener enganchados a los lectores. Sí, pero ahí podríamos hablar del tema de lo que estabas comentando, el tema de las novelas sesudas y demás, que parece que solo es literatura lo que es sesudo y solo habla de reflexiones, que más que novela parecen ensayos. Pero yo siempre he Mm, pensado que la función de la literatura tal como se inició era entretener, entretener enseñando o haciendo reflexionar, que ese debería ser el objetivo. Porque cuando yo digo que una novela es muy entretenida, hay quien dice, ah, pero eso es para pasar el rato. Digo, es que las novelas, el leer también es pasar el rato. No es como jugar al fútbol, por ejemplo, o hacer otro tipo de actividad deportiva, pero tú estás entrenando tu cerebro porque se te muestra otros puntos de vista de personajes, de situaciones, que de otras formas, a lo mejor, por suerte, no llegas a conocerlas, sí, ¿vale? así es. Y cuanto más conocimiento te traigan esas historias tan entretenidas de distintos tipos de personajes, más fácil a la hora de relacionarse es ponerse en la piel de otra persona. Pienso Mm, yo. Ese es mi punto de vista sobre la literatura. Porque sí, ujú, hay novelas que son muy, muy interesantes a lo mejor por lo que dicen, pero sinceramente, la mitad te cuesta terminarlas. Y sí que es cierto que tu novela al principio va lenta, pero no aburre, ujú. porque al Sí, principio es más lentita soy y tu luego ya la mirada. acción se desborda. Mm, sí, porque bueno, intento eh, Hacernos el lugar. dibujar un poco el panorama Sí, sí. donde los personajes se van a desenvolver, que los lectores se centren y entonces, pues bueno, eso requiere un poco más de estilo más descriptivo que en el resto, ¿no? Que es mucho más de acción. Pero sí, yo ya te digo que yo intento por todos los medios no aburrir y como te decía antes, para No, mí siempre menos es más, menos es más, no, y de todas siempre. formas es lo que te he comentado, es lenta pero no aburre. El Mm, inicio, aunque el inicio dices, uy, y luego parece que toda la acción se desborda de golpe hasta que estás deseando llegar al final a ver qué es lo que pasa y en qué queda la historia. Pues, como te iba comentando, en ese aspecto, lo de los capítulos que alternan me parece maravilloso y que juegues con el misterio de esa voz que habla en primera persona, que no sabemos quién es, que no sabemos qué papel va a jugar, porque no es solo no saber quién es, sino qué papel juega en toda la historia. Sí que sabemos que es una mujer, eso lo tenemos claro, con lo cual se nos plantean dudas con las relaciones que hay a través de las redes sociales. ujú, Y entonces dices, ¿cuántos personajes hay aquí enfrentados o en relación con la jueza Nora, que supuestamente es la protagonista? Y ujú, entonces sí que es verdad que te plantean dudas que te hacen, pues eso, pensar, que te hacen pensar qué relación hay entre una y otra, y luego al final, pues los giros que tienes que son maravillosos, ya te digo, de serie, de serie televisiva o una película, que te dan los giros esos que, que a mí me han fascinado porque lo has resuelto muy bien, ¿eh? Porque hasta el final no coges partido. ujú. Entonces me ha mí, gustado. para mí el entorno de las novelas también es muy importante, ¿no? Porque un personaje no puede definirse si no tiene un entorno que lo defina, ¿no? Uh-huh. Entonces, también me preocupa mucho, por eso quizá la primera parte me entretuve más en eso, en definir el entorno tanto de uno de los planos narrativos que está en el presente como del pasado. Y a partir de ahí que los lectores se sumergieran en ese mundo, Uh-huh. que les fuese pues, más sencillo, digamos, transitar Ya. alrededor de aquellos personajes, de todos los personajes, ¿no? Que intervienen. Y
¿Cuál era la otra pregunta que te quería hacer? Estaba buscándola. ¿No crees que esta novela quizás debería ser eh, lectura en algún colegio o instituto? A mí me encantaría. Fíjate, no es la primera vez. Con el extraño del ayer, a mí me llamaron de un colegio de Castilla-La Mancha para que fuera, me llamó su directora, para que fuera y hablase con los alumnos, porque cuando leyó ella El extraño del ayer, le gustó tanto que se lo recomendó a sus alumnos, a Mm. alumnos ya adolescentes. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita ir a ese colegio y charlar con los alumnos, que ellos me transmitieran las sensaciones que les había causado la novela. Y hay una cosa que me encantó, porque habían hecho ejercicios en torno a la novela, habían hecho pequeños cortometrajes, habían hecho hasta un juego, un cluedo, donde Luego. estaban todos los personajes de la novela y habían construido un cluedo, ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo eso. Claro que sí, me encantaría, me encantaría. No, Sí, lo por eso. digo por la problemática del acoso, porque realmente es una realidad. O sea, tú lo describes en la novela, pero realmente está en los periódicos, suicidios por este tema y demás, en las noticias continuamente. Y yo creo que pues, podría ser una forma de que incluso los propios acosadores del colegio se vieran reflejados, Ujú, ujú. se vieran reflejados. Sí. Eh, Fíjate, ahora que hablar de suicidios de adolescentes, en la novela que estoy escribiendo, hay un suicidio de un adolescente. Un sí, supuesto suicidio, bueno, se duda si es suicidio, si ya, es ya. un crimen, pero también hay implicado un adolescente el mundo que estoy creando en esta nueva novela, también hay una parte importante en el ambiente del colegio y en el ambiente adolescente. Ajá. Sí, es que parece que no, pero es algo, por lo menos yo que soy madre, que me ha preocupado siempre y que veo que preocupa a más gente porque parece que se están desbocando. Mm. Antes sabía Mm. que no se les daba luz, pero ahora parece que van más allá y más pronto. Desde luego hay algo en nuestra sociedad que no funciona bien para que esto suceda. Mm, En cualquier caso, el tema del suicidio es que siempre ha sido muy tabú mm, y no ha trascendido. ya, Yo cuando me enteré de que el suicidio es la primera causa de muerte no natural, ujú. me quedé muy sorprendida, ¿no? Porque nadie lo diría, ¿no? Nadie habla de los suicidios. De vez en cuando se oye, bueno, pues alguien se ha suicidado, pero es raro, ¿no? Oír hablar de los suicidios. Es algo tabú y seguramente porque un suicida probablemente es el ser más revolucionario que existe en esta sociedad, porque si es capaz de hacerse daño a sí mismo, ¿De qué no mm, será capaz? puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Por Exactamente. eso creo que está bastante oculto todo lo relacionado con el suicidio. Es verdad que ahora están saliendo más a la luz, sobre todo suicidios adolescentes, ¿no? Sí. Y desde luego, si esto está pasando, que cada vez hay más chicos y chicas que se quitan la vida cuando todavía no están empezando ¿Y a ni a vivir? vivir siquiera. Eso es que tendríamos que analizarnos qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué no funciona en nuestra sociedad, para que alguien que debería tener todas las ilusiones y todos los proyectos por hacer, decida que no le merece la pena seguir adelante. Y aparte de de este tema, que en las dos pensamos más o menos lo mismo, ¿qué otros temas sueles tratar en las otras novelas Bueno, ya te que digo tienes escritas? que son muy diferentes. Sí, por eso te lo Eh, digo. El error de Clara Olmos es una novela, a mí no me gusta llamarla de ciencia ficción. Quedó finalista en el premio Celsius, que es el premio que da la Semana Negra de Gijón a la mejor novela de ciencia ficción y fantasía. Ah, Pero yo prefiero decir que el error de Clara Ullman
es una novela, bueno, no es de ciencia ficción realmente, lo que pasa es que plantea un tema que ahora mismo sería totalmente posible, pero que por cuestiones morales no se deja, pero no se deja que se haga, pero la ciencia ya lo permite. Y es el hecho de poder tener un hijo o crear un ser humano sin la participación del cuerpo femenino, o sea, crearlo de una manera exógena. Entonces, este es el tema uno de los temas que trata. Novela distópica, que pertenece Eso, al género de ciencia ficción. es una novela más distópica, pero cuando a mí no me gusta decir que es de ciencia ficción, porque cuando dices que una novela pertenece a este género, pues la gente se puede empezar a imaginar que salen No, la gente no marcianos. te la compra directamente, porque la ciencia ficción es como lo del terror. ¿Es de terror? No, yo de eso no leo. ¿Es ciencia ficción? Yo no, yo de Eso es. eso tampoco. Entonces, Entonces, tú lo has hay que dicho muy tener. bien, es una novela distópica. Ese adjetivo sí me gusta. Sí, Entonces, es que está incluida dentro del género de ciencia ficción fantasía. eso Y es. a lo mejor pues habría que decir distopías, porque las Mm, distopías, Margaret Atwood escribió el cuento de la criada y no ha pasado nada. Y eso. de ciencia ficción es la de Isiguro, la última, la de Clara y el Sol. Mm, Y mm. también es ciencia ficción. Y te quiero decir, Claro, porque es verdad, pero porque el cuento de la ahí criada, parece que tiene una lacra ese género, que sea sí, una sí, lacra. efectivamente, por eso a mí no me llama, no me gusta llamarlo ciencia ficción. Y luego, El extraño del ayer, pues es una novela más clásica de género negro que Ajá. trata un tema que nunca se ha tratado, desde luego, en el género negro. No voy a desvelar cuál es, porque entonces ya haría un spoiler que no quiero hacer. Bueno, y tampoco tiene nada que ver con, o sea, no tienen nada que ver entre sí, ni con Soy tu mirada, ni con El error de Clara Ullman, ni con la que estoy escribiendo. Bueno, con la que estoy escribiendo ahora, lo que sí he hecho ha sido rescatar a uno de los personajes No me digas. de El extraño del ayer, que es Mónica Rojo, y la he convertido en la protagonista de mi nueva novela. Ah, Entonces, bien. pero bueno, pero la historia no tiene absolutamente nada que ver. Es una historia totalmente nueva que no tiene ninguna relación ni con El extraño del ayer, ni por supuesto con ninguna de las posteriores. Y en ninguna de tus novelas hay un detective, un policía que investigue ni nada. Sí, sí, en El extraño del ayer, por supuesto. En El extraño del Mm. ayer, las dos protagonistas principales son Loren Barceló, una inspectora de homicidios, y Mónica Rojo, que es una oficial, una oficial que es la que he convertido en Ujú. protagonista de la novela que estoy escribiendo. Y luego el otro protagonista es Gonzalo Feo Morel, que es médico forense. Ajá. Entonces, sí, sí, ahí ya por eso digo que digamos que tiene el estaño del ayer tiene la estructura más clásica, Sí. seguramente, de las tres novelas negras que he escrito. Y bueno, en Soy tu mirada, ya sabes, la protagonista es una jueza de instrucción, pero vamos, Ah, la única novela donde los personajes son los habituales del género es El extraño del ayer. Porque ajá. en El error de Clara Ullman la protagonista es una científica. Ya, ya. Entonces, y sin embargo está en el género negro también. Sí, porque Dentro. el error de Clara Ullman al final es una novela distópica, efectivamente, pero hay crímenes, hay intriga, hay giros en la trama, en fin, tiene una serie de características que pueden situarla De crímenes dentro del habrá algún género negro. investigador, aunque sea la científica. Alguien que lo averigüe. No, no, tiene una estructura muy diferente, Ajá. pero sí es cierto que pasan cosas y bueno, hay delitos, ¿no? Hay delitos muy graves, además, en el error de Clara Ullman que se cometen. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho en mis novelas, es dejar los finales abiertos. Que el lector o la lectora, dejarle un campo libre para que con su imaginación Continúe. vaya más allá del final. ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar con estos personajes? A mí me gusta dejar volar la imaginación del lector. Entonces, A mí me ha tanto, gustado cómo has terminado Soy tu mirada, ¿eh? mm, Me ha gustado tanto y el, mucho.
Atando el estaño del ayer, como El error de Clara Ullman, como Soy tu mirada, dejo a los lectores que intento que hagan volar su imaginación, Que para que ellos intervengamos. continúen. Hombre, siempre, por supuesto, ya has visto que tú has leído Soy tu mirada, pero también las otras dos, el final está claro, o sea, acabo la novela claramente, no dejo ningún cabo No, no. suelto, pero sí es verdad que me gusta hacer eso, ¿no? Me gusta decir, bueno, ¿y ahora usted qué cree que va a pasar con estos personajes ahora? ¿Qué es lo que va a suceder, no? Y aparte de Patricia Highsmith, que has dicho que te gusta mucho y que lees mucho género negro, ¿alguna otra recomendación podrías hacer? Margaret Atwood me fascina. Yo, Sí, fíjate, yo leí el cuento de la criada muchísimo antes que se hiciera la serie. Vamos, cuando la escribió, creo que es una novela de los años 90. Y a sí, mí sí. me fascinó cuando la leí. Me fascinó. Y la serie también me ha gustado mucho. Creo que Me se gusta ve más que la novela. ya, eso suele pasar, pero se ve que en la serie también es la propia Margaret Atwood la que Sí. ha estado controlando, ¿no? No, y luego Eh, ha publicado Los Testamentos, que todavía la tengo sí. pendiente de lectura. Ujú. Y luego tiene de género negro una que es de cuentos crueles, que está muy bien. Nueve Sí, cuentos malvados, creo que se llama. sí, lo he leído, lo he leído. Ya te digo que me fascina Margaret Atwood, porque además tiene un estilo muy personal y trata temas muy interesantes. Sí, Pues me preguntabas qué autores me gustan. Mira, hace un año falleció Fernando Marías, sí. desgraciadamente, yo a Fernando le quería mucho, además yo le considero mi mentor porque fue una de las primeras personas que leyó El estaño del ayer y me animó muchísimo a continuar y apostó por mí siempre. Eh, y, eh, y su última novela, Arde este libro, Arde este libro, yo de maravillosa. verdad que me parece maravillosa y que la recomiendo desde aquí a quien no la haya leído, porque es una novela escrita desde lo más profundo del corazón y desde las tripas. Yo te diría que es de los libros que más me han impresionado y que más me han marcado en los últimos tiempos. Así que A mí es el que si más me gustó, es el que más me si tengo que gustó en hacer, este año. si Es el tengo que que me hacer dejó una más impactada. recomendación, diría Arte este libro de Fernando Marías. Sí, sí. En eso estamos de acuerdo. Yo no le hice reseña porque no sabía qué ponerle de cómo me había impactado. No sabía Sí. cómo describirla, porque es eso, maravillosa, maravillosa. Tiene otra novela también, Fernando, que se llama La isla del padre. No sé Sí, si la has leído, que sí, sí, también también la tengo también. extraordinaria, extraordinaria. Yo creo que Fernando Marías es un autor que ha sido muy poco valorado, injustamente muy poco valorado, porque es de una calidad excepcional. Su obra es de una calidad absolutamente excepcional. Mm. Y aparte alguno más. Y es que me gusta son sacar nuevas, Pues, nuevos autores, por si no los conozco, pues pues eh, eh, intentar. Joan Didion, que he leído hace poco algo de ella, que me ha gustado mucho también. Eh, y bueno, yo recomendaría porque siempre creo que es alguien imprescindible, que todo el mundo leyera a Simone de Beauvoir. Ah, y más que ayer fue el día 8 de marzo. Al hilo de que ayer fue el día 8 de marzo, creo que es una autora imprescindible, pero no solamente para las mujeres, para los Sí, hombres sí, también. a mí sí que me gusta. Bueno, pues hemos llegado ya al fin. Ujú. Muy agradecida muchísimo de que hayas participado en estos encuentros que hacemos en 17 Musas. Espero que te pongas en contacto con nosotras cuando salga tu nueva novela. Por supuesto, no lo dudes. Y nada, y antes de despedirnos, pues comentar que en el próximo encuentro será el 20 de marzo y contaremos con Gabriela Llanos con su novela Cuando fuimos inmortales. Ento- lo dicho, Cristina, muchísimas gracias y
estamos en contacto y bueno, cuando quieras, ya sabes que estamos a tu disposición, ¿vale? Ya Un buscamos un placer, huequecito como sea. un placer hablar contigo, Sandra, y nada, aquí estoy para lo que queráis. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.